Existe una advertencia susurrada a través de los siglos, una sombra profética que se cierne sobre uno de los tronos más antiguos y simbólicos del mundo, el papado. ¿Qué sucede cuando el vicario de Cristo en la tierra fallece? Más allá del duelo y la transición eclesiástica, yacen ocultas antiguas predicciones, visiones místicas y textos enigmáticos que hablan de eventos trascendentales, incluso cataclísmicos, desencadenados por este preciso momento. Estamos al borde de cumplir profecías que han inquietado a teólogos, creyentes y escépticos durante generaciones. Prepárense para adentrarse en un laberinto de interpretaciones y misterios que rodean la figura papal y el posible futuro que su partida podría inaugurar. Bienvenidos a un viaje a través de la historia oculta y las profecías más impactantes vinculadas al fallecimiento del Sumo Pontífice. Durante siglos, la figura del Papa ha sido no solo el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, sino también un símbolo de poder, continuidad y, para algunos, un punto focal en las narrativas sobre el fin de los tiempos. La muerte de un Papa no es solo un evento noticioso, es un momento cargado de simbolismo, un interregno conocido como sede vacante que, según diversas tradiciones y textos proféticos, podría ser el catalizador de cambios profundos y potencialmente turbulentos para la Iglesia y el mundo entero. Hoy, exploraremos estas inquietantes advertencias, desde manuscritos medievales hasta visiones marianas, desentrañando las señales y predicciones que sugieren que la partida del líder de la Iglesia Católica podría marcar el comienzo de una nueva era, no necesariamente pacífica. Analizaremos textos antiguos, interpretaciones modernas y el contexto histórico que alimenta estas fascinantes y, a menudo, alarmantes profecías. No se trata de alarmismo, sino de explorar un cuerpo de creencias y textos que han capturado la imaginación colectiva y han generado intenso debate. Sumérgete con nosotros en el corazón del Vaticano, la escatología y los misterios que conectan la sucesión papal con el destino del mundo. Para comprender la magnitud de estas profecías, primero debemos dimensionar el peso simbólico e histórico del papado. El obispo de Roma, considerado sucesor del apóstol Pedro, ocupa una posición única. Su influencia trasciende lo meramente religioso. Es una figura geopolítica, un custodio de tradiciones milenarias y, para muchos creyentes, una conexión directa con lo divino. Por ello, cualquier evento significativo que lo involucre, especialmente su muerte, resuena con una fuerza particular. A lo largo de la historia, los periodos de sede vacante han sido momentos de incertidumbre, intriga y, en ocasiones, de crisis. Las luchas de poder, los cismas y las reformas a menudo han coincidido o seguido a la muerte de un pontífice. Es en este caldo de cultivo histórico donde las profecías encuentran terreno fértil. La idea de que la transición papal no es solo un asunto interno de la Iglesia, sino un evento con implicaciones cósmicas o escatológicas, tiene raíces profundas. Textos apocalípticos, interpretaciones bíblicas y revelaciones privadas han contribuido a construir una narrativa donde el papado juega un rol central en el drama del fin de los tiempos. ¿Son estas narrativas simples reflejos de ansiedades históricas o contienen genuinas advertencias sobre el futuro? Una de las fuentes más citadas y controvertidas en este ámbito es la llamada Profecía de los Papas, atribuida a San Malaquías de Armagh, un arzobispo irlandés del siglo XIII, aunque la mayoría de los historiadores modernos consideran que se trata de una falsificación del siglo XVI, su influencia ha sido innegable. La profecía consiste en una lista de 112 lemas o frases cortas en latín que supuestamente describen a cada uno de los papas y algunos antipapas a partir de Celestino II, elegido en 1643. La fascinación radica en que muchos de estos lemas han sido interpretados a posteriori como sorprendentemente ajustados a las características, el escudo de armas o los eventos del pontificado de cada papa. Por ejemplo, a Juan Pablo II se le asignó el lema de labore solis, del trabajo del sol, interpretado por algunos por sus numerosos viajes alrededor del mundo o por haber nacido durante un eclipse solar. El penúltimo lema, correspondiente a Benedicto XVI, es Gloria Olivae, la gloria del olivo, asociado a la orden benedictina, cuyo símbolo incluye una rama de olivo o a un posible papel pacificador. Sin embargo, es el último lema, el número 112, el que genera mayor inquietud. Describe al último papa, Petrus Romanus, Pedro el Romano, durante cuyo pontificado final ocurriría la destrucción de Roma y el juicio final. La profecía dice: In persecutione extrema SRE, sedebit
Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, uno enda judex tremendus judicabit populum sum. 2 Finis. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. La elección de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, quien eligió un nombre nunca antes usado y proviene de Argentina, aunque de ascendencia italiana, lo que algunos conectan forzadamente con Romanus, ha reavivado las especulaciones. ¿Se refiere esta profecía al Papa actual? Es el último Papa antes de un cambio drástico. La falta de autenticidad histórica de la profecía no disminuye su impacto cultural y la ansiedad que genera en ciertos círculos. ¿Podría una falsificación del siglo XVI contener, por azar o por alguna otra razón desconocida, una clave sobre el futuro? Más allá de Malaquías, otras tradiciones proféticas también apuntan a tiempos turbulentos asociados con el papado. Las apariciones marianas, como las de Fátima en Portugal, 1917, y la Salette en Francia, 1846, contienen mensajes que han sido interpretados en clave escatológica y papal. El famoso tercer secreto de Fátima, revelado oficialmente por el Vaticano en el año 2000, describe la visión de un obispo vestido de blanco que atraviesa una ciudad en ruinas y es asesinado en una colina junto a otros clérigos y fieles. La interpretación oficial del Vaticano lo relacionó con el atentado sufrido por Juan Pablo II en 1981 y las persecuciones a la Iglesia durante el siglo XX. Sin embargo, muchos fatimistas creen que la interpretación oficial es incompleta o desviada y sostienen que el secreto advierte sobre una gran apostasía dentro de la propia Iglesia, una crisis de fe que podría culminar con eventos dramáticos afectando directamente al Papa y a Roma. Argumentan que la visión podría referirse a un futuro Papa o a un colapso simbólico de la autoridad papal en medio de una crisis global. Del mismo modo, los mensajes de la Salette hablaban de que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Estas son declaraciones extremadamente fuertes que, aunque no aceptadas universalmente, ni siquiera dentro de la Iglesia, alimentan la idea de que el papado podría ser un punto focal en una futura lucha espiritual de proporciones cósmicas. ¿Son estas visiones advertencias divinas, manifestaciones psicológicas colectivas o interpretaciones forzadas de textos ambiguos? La línea entre profecía y especulación a menudo se difumina. Las interpretaciones de textos bíblicos, particularmente del libro del Apocalipsis, Revelación, y del libro de Daniel, también juegan un papel crucial. Figuras como el falso profeta o la bestia del Apocalipsis han sido asociadas por algunos intérpretes a lo largo de la historia y a menudo de forma polémica, con figuras papales o con la institución misma, especialmente en círculos protestantes reformados o en grupos católicos tradicionalistas descontentos con cambios postconciliares. Se buscan paralelismos entre las descripciones bíblicas de poderes engañosos o apóstatas y eventos o figuras contemporáneas dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la descripción de Babilonia la Grande, la ciudad asentada sobre 7 colinas en Apocalipsis 17, ha sido interpretada por algunos como una referencia a Roma y por extensión a una futura corrupción o caída de la Iglesia romana. Estas interpretaciones son altamente controvertidas y rechazadas por la teología católica mayoritaria, pero persisten en ciertos nichos escatológicos. Argumentan que la muerte de un papa específico podría ser la señal para el surgimiento de estas figuras o el inicio de los eventos descritos en el Apocalipsis. Se analizan símbolos, números y genealogías en busca de claves ocultas que conecten la sucesión papal con el cumplimiento de estas antiguas profecías bíblicas. Es legítimo aplicar textos escritos hace 2 milenios a eventos contemporáneos de esta manera, o se trata de una exégesis forzada por prejuicios o miedos actuales. Entonces, ¿cuáles son los temas recurrentes que emergen de este mosaico de profecías y especulaciones sobre la muerte papal? Varios patrones se repiten. Primero, la gran tribulación o persecución. Muchas profecías, desde Malaquías hasta Fátima, sitúan la figura del Papa, a menudo el último o uno de los últimos, en un contexto de sufrimiento extremo para la Iglesia y los fieles. Se habla de persecuciones, martirio y una prueba de fe sin precedentes.
La muerte del pontífice podría ser el detonante o un evento central dentro de esta tribulación. Segundo, la apostasía o crisis de fe. Un tema recurrente es la idea de una desviación masiva de la doctrina católica tradicional, a veces incluso liderada o permitida desde las más altas esferas de la Iglesia. Profecías como las de la Salet o interpretaciones alternativas de Fátima sugieren que Roma misma podría convertirse en un centro de confusión espiritual o error doctrinal. La muerte de un papa conservador o la elección de uno percibido como radicalmente diferente podría ser vista como un hito en este proceso. Tercero, el surgimiento de un antipapa o un falso profeta. Algunas tradiciones hablan de un cisma futuro, con la elección de un antipapa, un reclamante ilegítimo al trono papal, o la aparición de una figura religiosa carismática, pero engañosa, que colaboraría con poderes anticristianos. La confusión y división tras la muerte de un papa podrían crear el escenario perfecto para tal evento. Cuarto, la destrucción de Roma o el Vaticano. La profecía de Malaquías menciona explícitamente la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Otras visiones apocalípticas también describen la caída de Babilonia, interpretada por algunos como Roma. Este evento cataclísmico se asocia a menudo con el final del pontificado de Pedro el Romano. Quinto, la intervención divina y la renovación. A pesar del tono sombrío, muchas de estas narrativas proféticas también concluyen con una intervención divina, un juicio final y, eventualmente, una purificación y renovación de la Iglesia y del mundo. La tribulación y la crisis serían, en esta visión, un preludio necesario para una nueva era de fe o el establecimiento del reino de Dios. Es crucial entender que estas interpretaciones no son monolíticas. Dentro del propio catolicismo, existen enormes debates sobre la validez, el significado y la relevancia de estas profecías. La postura oficial de la Iglesia suele ser de cautela, enfatizando la fe en la providencia divina y desaconsejando la especulación sensacionalista sobre el futuro o la fijación de fechas para el fin del mundo. Se recuerda que el núcleo del mensaje cristiano es la esperanza y la conversión personal, no el miedo basado en predicciones inciertas. Sin embargo, la persistencia de estas narrativas a lo largo de los siglos demuestra una fascinación humana profunda con el misterio, el futuro y el papel de las grandes instituciones en el drama cósmico. En la era moderna, con la velocidad de la información y la polarización ideológica incluso dentro de las comunidades religiosas, estas profecías encuentran un nuevo eco. Cualquier evento significativo en el Vaticano, cualquier enfermedad o declaración papal, es inmediatamente analizado bajo el prisma de estas antiguas advertencias por innumerables blogs, foros y canales de video. La figura del Papa Francisco, con sus reformas y su estilo a menudo percibido como rupturista, ha sido particularmente objeto de especulaciones. Algunos lo ven como el posible catalizador de la apostasía predicha, mientras otros lo consideran una figura providencial en tiempos difíciles. La incertidumbre global, las crisis políticas, los desastres naturales y los cambios culturales rápidos también contribuyen a crear un clima donde las narrativas apocalípticas parecen más plausibles o relevantes para algunas personas. Se buscan señales en cada nombramiento cardenalicio, en cada documento papal, en cada viaje apostólico, intentando encajar los eventos actuales en los moldes de las profecías. ¿Es esta una búsqueda genuina de sentido en tiempos caóticos? ¿O una peligrosa tendencia a la superstición y la división? Es fundamental abordar este tema con un espíritu crítico y equilibrado. Reconocer la existencia e influencia histórica de estas profecías no implica aceptarlas como hechos consumados o predicciones literales del futuro. La historia está llena de profecías fallidas y de interpretaciones que resultaron erróneas. La propia profecía de Malaquías, como mencionamos, es muy probablemente una falsificación posterior creada con fines políticos o propagandísticos durante un cónclave del siglo XVI. Las visiones místicas, como las de Fátima, son por naturaleza simbólicas y abiertas a múltiples interpretaciones, y la Iglesia misma advierte contra el literalismo o el uso de revelaciones privadas para cuestionar la fe pública de la Iglesia. Las interpretaciones bíblicas que aplican directamente figuras apocalípticas a papas específicos son a menudo tendenciosas y carecen de un sólido fundamento exegético reconocido por la mayoría de los eruditos. Sin embargo, el estudio de estas profecías nos dice mucho sobre las esperanzas, los miedos y las tensiones que han acompañado a la institución papal a lo largo de su bimilenaria historia.
Reflejan la profunda carga simbólica que se deposita sobre los hombros de un solo hombre y la ansiedad colectiva ante los grandes cambios y las incertidumbres del futuro. Son un testimonio de cómo la humanidad busca patrones y significados trascendentes, incluso en los eventos más terrenales, como la sucesión de un líder religioso. En conclusión, las profecías que rodean la muerte de un papa constituyen un fascinante capítulo en la historia de las creencias escatológicas y los misterios religiosos. Desde la controvertida lista de Malaquías hasta las visiones marianas y las interpretaciones apocalípticas de la Biblia, emerge una narrativa compleja y a menudo inquietante que vincula la transición papal con eventos de gran magnitud, tribulaciones, apostasías, cismas e incluso la destrucción de Roma. Si bien la autenticidad y la interpretación literal de muchas de estas profecías son objeto de intenso debate y escepticismo, su persistencia cultural y su resurgimiento periódico en tiempos de incertidumbre son innegables. Nos invitan a reflexionar sobre el peso del simbolismo papal, las ansiedades históricas recurrentes sobre el fin de los tiempos y la forma en que las creencias religiosas interactúan con los eventos mundiales. Ya sea que se vean como advertencias divinas, curiosidades históricas o reflejos de miedos colectivos, estas profecías nos recuerdan la profunda conexión que muchas culturas y tradiciones establecen entre el liderazgo espiritual y el destino último de la humanidad. El velo del futuro permanece corrido, pero los susurros del pasado continúan resonando, invitándonos a explorar los límites entre la fe, la historia y el misterio. ¿Qué piensas tú sobre estas profecías? ¿Crees que contienen alguna verdad oculta o son simplemente reliquias de un pasado supersticioso? ¿Cuál crees que es el verdadero legado y futuro del papado en nuestro mundo cambiante? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si este viaje a través de las profecías papales te ha parecido intrigante y revelador, por favor, dale un me gusta a este video. Y si no quieres perderte más exploraciones de hechos históricos poco conocidos, curiosidades y secretos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Comparte este video con aquellos a quienes les apasionen los misterios de la historia y las grandes preguntas sobre nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y hasta la próxima exploración.